Y esta mañana, pues nos van a presentar Claudia Lecero, espero haberlo dicho bien, Claudia, socia especializada en la industria de consumo y retail en Deloitte Spanish Latin America, el estudio de compras navideñas 2025, en donde, bueno, pues ustedes ya tienen mucho tiempo, van viendo pues cómo se ve, cuáles son las intenciones de compra de los consumidores. Y bueno, gracias por la invitación y por compartir con nosotros los resultados. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación a ti y bueno, y a tu audiencia. Sí, efectivamente realizamos este estudio de compras navideñas todos los años. Es un estudio que hacemos a nivel Latinoamérica. Incluimos en la muestra a México, Argentina, Costa Rica, Perú y Colombia. En el caso de México, este año lo que estamos viendo es a un consumidor, digamos, más cauteloso. Alrededor de 80% de los mexicanos nos señalan que van a gastar o lo mismo o menos que el año pasado en sus compras navideñas, que esto pues ya es diferente de lo que veíamos el año pasado. El año pasado veíamos un consumidor que nos decía que un poco más y que iba a gastar un poco más, y lo veíamos un poco más optimista. Esto yo creo que pues derivado obviamente del año que hemos tenido y un poco de la incertidumbre que se tiene hacia adelante, ¿no? Claro. Por país es lo mismo porque pensaría yo que Sí. los argentinos están muy optimistas. Con Milei, pues la Argentina ha tenido ya una inflación bastante más baja de lo que venía. Han tenido sus desafíos obviamente en este 2025. En el caso de México, pues cierta incertidumbre vinculada obviamente a los Estados Unidos, incertidumbre interna, que a lo mejor eso no sé qué tanto a los consumidores es visible en la parte interna, pero claramente una economía ralentizada. Y bueno, Colombia, digamos, pues todavía estamos un año de que haya elecciones. Ahí, bueno, pues ha habido ciertas tensiones también con los Estados Unidos, que es su principal socio comercial, o bueno, su principal mercado de exportación, y Perú, pues siempre mucha volatilidad política. Pero, ¿cómo se ve por país? Sí, efectivamente. Los países que vemos, digamos, en la muestra más optimistas, que son que mayor parte de la población nos dice voy a gastar más, y se ve como ese movimiento hacia lo positivo, son efectivamente Argentina y Perú. En ambos se ve un poco más, una inclinación hacia lo positivo. México más hacia lo negativo, como me comenté, y también Costa Rica y Colombia, digamos que están en un más o menos, Ah, ¿no? bien. La mayor parte de la población dice lo que voy a gastar lo mismo, lo que significa que, pues, básicamente están, digamos, esperando qué va a pasar, ¿no? Pero te diría que esa es como está la perspectiva. ¿Qué hay de la temporalidad? Porque acá en México Ujú. pues está el Buen Fin, que ya tiene más de 10 años, va tomando mucha atracción en donde pues se anticipan cierto grado de compras, hay toda Ujú. una coordinación para que esto se dé, descuentos, etcétera. ¿Cómo se ve, digamos, en términos de tiempos, no solo México, sino el resto de los países? Efectivamente, sí. El tema de la temporalidad es uno de yo diría que los encuentros más importantes del estudio. En México es el país versus esta muestra que les dije de 5 países donde el Buen Fin es el más relevante. Este año en particular vimos un movimiento importante de las compras del Buen Fin hasta la primera semana de diciembre. Lo que estamos viendo es básicamente un superciclo de compras, o sea, y esto mucho movido también por las mismas promociones que van haciendo los retailers más grandes, pero sí, efectivamente, el 80% de la población en México nos está diciendo compro mis regalos navideños entre la segunda quincena de noviembre y la primera semana de diciembre. O sea, el Cyber Monday en México, que no Ujú. sé, algunos retailers Sí. le tienen otros nombres, está tomando también mucha fuerza. Y ocurre igual ¿cómo En están ot- los otros países? los otros países, digamos que el Buen Fin o esa segunda semana segunda quincena de noviembre está tomando mayor relevancia. Realmente era menos, ¿no? Versus lo que es en México, pero va empezando a tomar relevancia ese Buen Fin o sí, Black Friday, ¿no? Dependiendo del país como lo llamen. Algo que sí vemos alrededor de todos los países es que las compras como de último minuto, las compras del 24 de diciembre, las compras la semana de Navidad, van disminuyendo, lo que implica que para los retailers es muy importante pues planificarse para esas 3 semanas, Claro. digamos, las 2 últimas semanas de noviembre y la primera semana de diciembre son como los momentos claves, ¿no? O sea que vivo en una minoría porque soy de los que sale corriendo el último día, no Exacto. tengo tiempo o no he tenido de ir a comprar y planificar los regalos, pero bueno, pues no es lo mejor en cuanto a la estrategia de precios. Ahora, ¿qué hay del ticket promedio? Es decir, el monto de los regalos, cuánto están gastando y si bien lo que vemos es, pues ya lo mencionabas, Claudia,
digamos, versiones diferenciadas, pues sí se ve ciertamente una economía más complicada. ¿Cómo se ve el tema del ticket? Sí, el tema del ticket, en lo que el estudio lo que encuentra es que el ticket promedio está alrededor de entre $50, entre 30 y $100 es lo que la mayor parte de la población se encuentra, evidentemente más hacia el límite de 30. Lo que vemos es, por ejemplo, Costa Rica es un país donde el regalo promedio es un poco más alto, el monto promedio, probablemente también por temas de cambiarios y cómo Sí. es la economía, ¿no? Es interesante que el monto promedio en todos los países, o sea, México, los demás países, México, Colombia, Perú y Argentina, se mantiene más o menos ahí entre 50 y $70, ¿no? La cantidad de regalos que se compran, estamos hablando de, la mayor parte dice que entre 4 y 6 regalos es como lo que más compran, o sea, el 80% de la población está ahí, y bueno, el siguiente grupo son de 1 a 3 regalos, ¿no? Entonces, realmente en esa métrica, digamos que no hubo mayor movimiento. Lo que sí estamos viendo es que la gente está buscando pues las promociones para pues obviamente rendir ese presupuesto que tiene para regalos, y por eso aprovechan estas temporalidades, ¿no? Cuando les preguntas cómo escoges la tienda para comprar tus regalos, etcétera, la primera razón es promociones y precios más bajos. Entonces, pues sin duda que esa búsqueda de valor en todos los consumidores de la muestra está muy presente. Entonces, sí, gasto lo mismo, pero busco ver cómo aprovecho más mi dinero y busco mayor valor por mi dinero, ¿no? Eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Algo muy importante que creo que medimos es el tema de cómo se va moviendo el gasto al canal online, ¿no? Y esto ha ido, pues sí, efectivamente aumentando en los años que hemos medido esto. Hoy ya alrededor del 80% de la gente en México nos está diciendo que por lo menos el 20% de su gasto de compras navideñas lo va a hacer en línea, ¿no? Lo cual es bastante relevante, ¿no? Entonces ya estamos viendo un cliente que es omnicanal. México sin duda es el más maduro en la muestra, en el tema online. Ah, Sí, o sea, sí, ese 80% es más bajo en los otros países, ¿no? En Argentina, en Costa Rica, en Colombia y en Perú. No significa que sea bajísimo, pero sí hay una diferencia como de 10 puntos porcentuales claro. entre lo que la gente nos está... De Argentina me llama la atención porque, bueno, Mercado Libre, sí. pues inmenso, pero bueno, pues sí, evidentemente, digo, son dinámicas económicas. Y luego me acuerdo ahora que estuvo Pedro Huerta acá, el director de Amazon, y decía justo lo que mencionas, es decir, el consumidor tenía ya su carrito preparado, muy armado, y en cuanto aparecía el Buen Fin, empezaron a disparar su compra y las primeras horas pues eran la clave, pero sí interesante lo que se veía en ello. Sí, yo creo que efectivamente el desarrollo que ha tenido el Buen Fin en México hace que, sobre todo para estas compras navideñas, pues sí se vea una diferencia entre lo online y no lo online. Lo otro es que la gente que te dice no voy a comprar nada online, ese número de personas ya va disminuyendo mucho, o sea que, y también, o sea, los extremos son los que van disminuyendo, ¿no? La gente que dice que va a comprar 100% online, pues no, o sea, creció un poquito, pero no es muy significativo, ¿no? El número de personas que te dicen todo lo voy a comprar en línea. Entonces, definitivamente es un consumidor omnicanal, ¿no? Lo otro que estamos viendo es el crecimiento también bueno, lo que aquí en México llamamos el click and collect, o lo compro en línea y lo recojo en tienda. Eso también ha estado creciendo en los diferentes países, especialmente en Perú está muy marcado, o sea, se ve que la población peruana versus los demás países de la muestra utilizan más esta opción, pero ya es una opción que la gente por lo menos está usando de más de 4 veces al año, ¿no? Entonces es una opción que consideran, y la principal razón por la cual utilizan esta modalidad de compra es, bueno, es por la rapidez. Dicen, no me planifiqué como mencionabas, y entonces pues lo pido y sé que si lo voy a buscar en la tienda lo voy a tener más rápido, ¿no? Entonces como que esa es la principal razón, y bueno, y también en algunos países el hecho de que no te cobren el envío. Claro, ¿No? y que a veces, si no tienes una idea tan clara, te inspira más la tienda que, digamos, la página, ¿no? Porque por cómo ocurren las compras, y eso, bueno, pues sin duda es un elemento importante. Tenemos que hacer un corte, pero luego, regresando, a ver si platicamos un poco cómo se ve, por ejemplo, parte de la omnicanalidad, pues es jugadores de tiendas departamentales, qué tanta participación siguen teniendo, qué tanto se refleja que sus sitios de internet han mejorado o no. Y algo que ahorita... Pensaba que eso a lo mejor no lo podemos saber es cómo se compran las tasas de fertilidad
porque ya tienen mucho tiempo esto y en América Latina han estado cayendo, particularmente Colombia y México, Sí. porque si ya no hay tantos hijos y las familias son más pequeñas, más bien perrijos, pues es obvio que los regalos van disminuyendo, pero bueno, pues quién sabe si esa correlación se puede establecer. Esta mañana está con nosotros Claudia Leseur, ella es socia especializada en la industria de consumo y retail en Deloitte Spain Latinoamérica, y estamos hablando del estudio de compras navideñas 2025 que incluye a México, Colombia, Perú, Argentina y también Costa Rica. Claudia, ¿y qué papel están jugando dos componentes? Quizás todavía es muy temprano para medirlo, pero claramente los modelos de inteligencia artificial, el ChatGPT, el Gemini, el Perplexity, pues sí que se pueden convertir en factores, digamos, para sugerirte regalos. Yo lo intenté, debo decirlo, ahí puse una pequeña story en mi Instagram. No demasiado, digamos, no me dio grandes ideas. Siempre es muy complicado regalar, bueno, sobre todo a tu familia más cercana. Pero ¿qué tanto, pues, influye, digamos, esto y las redes sociales como un factor que se convierte en una referencia, digamos, y que las compañías tienen que saber como estrategia, digamos, de posicionamiento de productos? Sí, muy buena pregunta. La verdad es que la debemos esa para el año que viene, la de los motores de búsqueda como ChatGPT, los copilots y similares. Sí, medimos el tema de las redes sociales y es impresionante. El consumidor está, digamos, muy planificado y está buscando, investigando en esta fuente de información. Cuando les preguntas dónde investigas, ¿no? Para tomar tus decisiones o regalos, la primera opción, pues son obviamente los marketplaces, las plataformas de comercio electrónico. Ahí como que ven mucho, si tienen una idea, se meten en Mercado Libre o en Amazon o en Liverpool a buscar productos, pero por el otro lado las redes sociales les sirven como inspiración para ver qué tipo de cosas están, pues, trending o de moda, qué tipo de regalos pudieran darle a una persona que no saben qué regalar, ¿no? Y en el tema de las redes sociales, digo, ya es 80% de la población que nos dice que utiliza estos medios. En el tema de las redes sociales también vemos como un cambio, ¿no? Las redes sociales tradicionales como Facebook, iba a decir Twitter, pero X, YouTube, ¿verdad? Siguen siendo muy relevantes, pero ya Instagram y TikTok están tomando pues también muchísima relevancia. De hecho, hay países como en México que ya están prácticamente a la par. O sea, 40% nos dice que usa Facebook o YouTube o X, y el otro 40% dice, no, yo también uso TikTok. El Instagram está muy fuerte en Perú, y hay otras, y realmente en los demás países, pues estas dos están entre las tradicionales y esta fuente. Entonces, la verdad es que las redes sociales ya no son opcional, digamos, y algo que para los retailers, o sea, hay que estar presente, hay que tener una estrategia de redes sociales de cómo pues hacer relevantes tus productos y tus servicios en esas plataformas. Algo que es interesante cuando le preguntamos directamente, o sea, el cliente nos dice, sí las utilizo, sí busco, sí me inspiro ahí, pero cuando le preguntas directamente, pero estas plataformas de redes sociales influyen en tu decisión de compra, la respuesta es no. Entonces aquí un poco como lo leemos es de dos maneras. Uno, pues probablemente sí las usan y tienen algún tipo de escepticismo en lo que ven ahí, ¿no? Y por el otro lado, algunos dicen, pues no quieren reconocer que realmente la plataforma está influyendo en su decisión de compra. Creemos que hay como una dualidad aquí en el cliente final en este tema, pero pues sin duda lo que es que son un sitio donde la gente está pasando mucho tiempo, lo está usando para investigar este tipo de decisiones, ¿no? Tomar este tipo de decisiones de qué regalar. Entonces, pues sí es muy importante que los retailers en estos momentos tengan una estrategia clara. Pero convierte poco, digamos, porque, por ejemplo, TikTok se ha centrado mucho en esa conversión, ¿no? Es decir, que tú estás en la página, es el llamado a compra, y me parece que Instagram también, en donde tú pues veas un producto y puedes ir compra ahora, directo. le das clic y te va directamente a la página. No como tal. Sí, a ver, TikTok, sobre todo TikTok Shop está muy reciente en Latinoamérica, o sea, en México, digamos, donde podemos empezar a medir esto ya para el año que viene. Yo creo que la conversión en TikTok probablemente está más alta que las de las demás. Quizás en Instagram, o sea, le sigue, versus Facebook, YouTube, ¿no? Y este tipo de plataformas. Ahí creo que habrá que medirlo el año que viene cuando ya tengan un poco más de tiempo, cómo está la conversión. Pero sin duda como inspiración,
y como influencia de qué quiero comprar. O sea, aquí lo importante es muchas veces la decisión de qué voy a comprar ya la tomé antes de entrar a la tienda, ¿no? O sea, realmente hice una comparación tanto en los marketplaces como en estas redes sociales de qué es lo que quiero, tanto desde el punto de vista de inspiración y también desde el punto de vista de precio, ¿no? Entonces, creo que eso es bien relevante. Ahora, a tu punto, yo creo que para la evolución de esto va a ser entender esa conversión, y especialmente en TikTok y en Instagram, que están como siendo un poco más directos en ese empuje, ver cómo se mueve esa conversión. Claro, y seguramente el próximo año, pues ya el tema de la inteligencia artificial, sobre todo porque es muy reciente, apenas será mes y medio, dos. OpenAI anunció Sí. esta alianza con Shopify, y Walmart en Estados Unidos ya ha integrado también a su proceso de compra, y como bien decías, los copilots, por ejemplo, que tienen un entorno vasto de negocios, pues sería lo lógico también ver cómo empieza a transaccionar. De hecho, habrás visto esta demanda que hizo, bueno, fue una carta de estas muy, muy puntual, de Amazon a Perplexity, diciéndole, oye, tu agente, pues que no lea mi sitio, porque evidentemente el modelo de negocios de una Amazon en términos de la publicidad interna del sitio, pues cambia, digamos, cuando un agente, si yo le digo, necesito tal cosa, y el agente va, tipo o tipa, no sabemos, ¿no? No tiene género, pero va a buscar y a traerme las mejores opciones con criterios que son, pues que no tienen que ver con la publicidad, ¿no? Y eso va a ser un reto importante y bien interesante hacia adelante. Sí, yo sí creo que es el reto más grande que tienen esas plataformas, o sea, de como Gemini y ChatGPT, es cuánto pueden realmente meter la publicidad sin desvirtuar su Sí. propósito, ¿no? Porque si ya todas las recomendaciones que te está dando O una vienen comisión, ¿no? O sea, a lo Exacto. mejor si el agente, por ejemplo, te dice, pues como ocurre en el mundo real, ¿no? Si tienes un buen comprador, pues te dice, yo te cobro el 1% del total de tu compra. Y si realmente consigue buenas ofertas, pues a lo mejor tiene sentido. Pero no sabemos, eso todavía Exacto, no estará sabemos. para ocurrir, Sí. pero sí que hay mucha presión en 2026, la habrá, para empezar a rentabilizar, digamos, porque pues han invertido un montón, y eso creo que va a ser uno de los temas clave. Por último, Claudia, ¿qué información adicional destacarías del reporte de este año? Sí, bueno, yo creo que algunas recomendaciones para los retailers en general, pues lo primero es este tema del superciclo, ¿no? Ya este tema no es solo el Buen Fin o el Black Friday, que es muy importante en México y sigue cobrando relevancia en otros países, sino que realmente son 3 semanas. Son las últimas 2 semanas de noviembre y la primera semana de diciembre, que básicamente desde el punto de vista de tu planeación como comerciante, pues tienes que tener promociones que sean graduales, que puedas realmente estirar durante esas 3 semanas, mantener el tema de inventarios, o sea, realmente adaptar tu ciclo a esas 3 semanas que se están volviendo como las más importantes para las compras navideñas. Ese sería el primer mensaje. El segundo, pues el que ya veníamos comentando, cómo te haces relevante en las redes sociales, cómo haces que tu producto, tu servicio siga siendo relevante ahí. El tercero, pues es el tema de, pues sí, obviamente el tema de precios. Es muy relevante para todos los consumidores latinoamericanos. Entonces, cómo tienes una estrategia de precio que realmente te haga relevante, sobre todo en los marketplaces y en las redes sociales. En los marketplaces porque pues la gente está usándolos como comparador. Y bueno, probablemente la siguiente derivada de eso sea el tema de cómo te haces relevante, qué vas a hacer con el ChatGPT, con el Gemini, ¿no? Y cómo van a salir tus precios ahí, porque ahí es donde la gente se está informando antes de tomar las decisiones, ¿no? Yo diría que esos grandes como 3 cosas son como las más relevantes, y desde el punto de vista de categorías y productos, pues sí, evidentemente la moda y los accesorios son como los regalos preferidos de lo que aparece del estudio, que los compran en tiendas departamentales, en tiendas de ropa. Entonces sí es importante como en esa decisión de qué productos cargar y qué productos tener unos productos únicos que el cliente pues diga, bueno, esto no lo puedo conseguir en ningún lado, ¿no? Que haya diferenciación en tus mercancías, ¿no? Obviamente es crítico. Entonces diría que esos son como los 4 grandes temas que vemos relevantes para los retailers, tanto este año de lo que queda de la temporada como para la siguiente Para empezar temporada a del año que formular. viene. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí escuchamos a Claudia Lecer. Ella es socia especializada en la industria de consumo y Relate, y le digo, no lo logro, Retail en Deloitte Spanish Latin America.